Auspicia esta transmisión comentandolosevangelios.com, la primera website que ofrece las obras de Monseñor João Scognamiglio Cladías, fundador de los Heraldos del Evangelio, en formato ebook y de descarga automática. Enriquezca su lectura y meditación de las Sagradas Escrituras en cualquier momento, lugar o circunstancia, ya sea en su tablet o teléfono móvil. Visítenos comentandolosevangelios.com. Auspician esta transmisión Lumen Veritatis y Guiding Light Academy. En pleno corazón de Toronto, una nueva opción en educación católica privada de kindergarten a grado 8. Las inscripciones ya están abiertas. Visite lumenveritatis.ca o llámenos al 905-813-9215. En el episodio número 7 de Lo Inédito sobre los Evangelios, conversamos sobre los Evangelios del domingo y un poderoso antídoto contra la envidia, la admiración. En las noticias, 2 millones de personas visitan la Sábana Santa de Turín, la Arquidiócesis de Manila recibirá la Cruz de Magallanes, símbolo peregrino del Congreso Eucarístico Internacional Filipinas 2016, el Santo Padre alienta la valorización de la mujer en contraposición a ideologías opuestas a la familia y al matrimonio, y en la sección Preguntas y Respuestas, ¿qué pasa en nosotros cuando somos bautizados? Y además, ¿cómo actuar si nos encontramos ante fenómenos y manifestaciones del otro mundo? Hoy es jueves, 2 de julio de 2015, y este es el episodio número 7 de Lo Inédito sobre los Evangelios. Bienvenidos al episodio número 7 de Lo Inédito sobre los Evangelios desde los estudios de Toronto, Canadá. Hoy se nos reúnen el padre Ignacio Montojo desde el Brasil. El padre Ignacio es licenciado en Teología por la Pontificia Universidad de Medellín y por supuesto nos honra con su presencia el día de hoy. Salve María, muchos saludos a todos, una alegría estar de nuevo con ustedes en este programa. Me olvido decir, el padre Ignacio es casi doctor, ¿eh? ¿Cómo le está yendo con la tesis, padre Ignacio? Bueno, continuamos trabajando duro en medio a las actividades pastorales, con lo cual el trabajo queda un poco más lento, pero gracias a Dios está corriendo muy bien. Bueno, hubieron oyentes que llamaron, dicen que están rezando para que le vaya bien ahí en los preparativos. Y también tenemos desde Colombia al hermano Francisco Tobón de los Heraldos del Evangelio, que es misionero itinerante y además responsable de las redes sociales de los Heraldos en ese país. Salve María, gusto de estar con ustedes de nuevo. Muy bien, muy bien. Entonces nos zambullimos directo en el 14º y 15º, los Evangelios del 14º y 15º domingos, donde comenzamos con un tema que es realmente apasionante y muy cercano inclusive a la espiritualidad de Monseñor John Cla, porque él siempre nos enseña que admirar no es solo una alegría, sino también un antídoto para 1000 problemas de la vida espiritual. Y vamos al Evangelio que dice: en aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad, Nazaret, y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realiza en sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se admiraba de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Podemos componer aquí la escena, ¿no? Porque además este es el Evangelio de San Marcos, pero muy bien nos narra San Lucas, que añade pormenores a todo este episodio. Entonces podemos imaginarnos, Jesús abrió el libro del profeta Isaías, donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres. Y a continuación dice inmediatamente: hoy se ha cumplido la escritura que acabáis de oír. Y ahí al comienzo, claro, todos expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Bueno, este es uno de los comentarios al Evangelio que realmente más justifican el nombre que fue dada a la colección de los comentarios de Monseñor Juan, que es Lo Inédito sobre los Evangelios, porque él coge un punto normalmente olvidado y
poco comentado, e incluso ese punto lo enfoca de una forma que se encaja enteramente en nuestra vida del día a día. Porque esa reacción que tuvieron los habitantes de Nazaret, que estaban en la sinagoga, teniendo el inmenso privilegio de escuchar a nuestro Señor Jesucristo hacer esa predicación, nosotros nos podemos ver muy reflejados en ellos, porque Monseñor Juan hace un paralelismo interesantísimo, que la reacción que ellos tuvieron es la reacción que tiene nuestra naturaleza humana siempre delante de algo superior, delante de algo mejor. Claro. En un primer momento nosotros nos impresionamos, nosotros admiramos. Esa admiración, Monseñor siempre recuerda la definición de Santo Tomás, que es volverse a las causas de aquello que se está viendo. Y ahí hay dos reacciones. O la persona tiene un encanto, se entrega, quiere imitar, quiere, en fin, elogia, o infelizmente lo que ocurre en esta humanidad siempre tan pecadora, lo contrario, da envidia, y a partir de esa envidia se tiene un deseo de hablar mal o de destruir o de acabar con eso que nos supera. Es una reacción muy triste de la naturaleza humana, y este evangelio refleja muy bien eso, porque en el primer momento los nazarenos se quedaron impresionadísimos con la grandeza de Jesucristo predicando, leyendo la profecía y comentándola que decía al respecto de él mismo. Claro. Se quedaron impresionadísimos. Una sorpresa, pero ¿no? Cuando Total. vieron que quien decía eso era uno de ellos, pero ¿cómo es posible? Si este no ha estudiado, si este no tiene nada de especial, si es el hijo del carpintero. Para no aceptar esa superioridad que Jesús estaba mostrando, ellos comienzan a buscar excusas, comienzan a, por así decir, a sacarle el brillo a aquello que acababan de ver, y terminan por odiar a Jesús. Porque en cierto momento el Evangelio nos dice que se escandalizaban a cuenta de él. Y vemos, viendo todos los evangelios en conjunto, que incluso quisieron deshacerse de Jesús. Ahora, O sea, Padre Ignacio, ¿cómo usted decía justo en ese momento, ¿no?, que después del pecado original, las comparaciones, al final, ¿ganamos o perdemos en compararnos? ¿Cómo es eso? Bueno, la naturaleza nos lleva a eso, naturalmente. Pero si nosotros nos ponemos en las manos de la gracia, rezamos y tenemos un espíritu que ama a los que son superiores, en el fondo que ama a Dios, cuando se ama verdaderamente a Dios, se ama a aquellos que reflejan aspectos de Dios. Entonces, esa comparación nos ayuda a amar más a Dios. Pero para eso tenemos que pedir mucho la virtud de la humildad, una humildad verdadera. No una humildad que significa hacerse uno pequeñito, como un tontito, no. Una humildad que nos llama a ponernos en nuestro lugar y a admirar las maravillas que Dios ha puesto en los otros. Eso es cuando la persona adquiere ese hábito y pone eso en su vida espiritual, va a progresar mucho en la vida espiritual, porque todo eso le va a llevar a amar con mucha facilidad en fin, al propio Dios, porque uno lo ve reflejado en las cosas buenas de los otros. Y la convivencia humana se vuelve mucho más llevadera, mucho más agradable, y, en fin, esto nos santifica con mucha facilidad. Si me parece, padre, para añadir algo muy bonito que Monseñor trata de, llegamos al final del artículo, como una moraleja, o como una lección, o un consejo de vida espiritual, digamos, y sería aquello que se podría denominar como que el soporte psicológico natural del amor de Dios, porque el amor de Dios en cuanto tal pues es fruto de la gracia. Claro. Y contemplar algo grandioso, algo hermoso, algo superior a uno, pues en el fondo es un acto de amor a Dios. Pero me parece muy interesante que también humanamente el hombre debe de como que tomar un hábito, ese hábito de admirar, o sea, de continuamente estar viendo todo lo que es superior a uno en la naturaleza. O sea, si uno ve un colibrí que es hermoso, bueno, él tiene algo superior a mí porque tiene unos colores hermosísimos que yo no tengo. Entonces, admirar eso es un fenómeno psicológico. O sea, habituar el alma, habituar el espíritu a admirar, como dice la palabra, es mirar, o sea, no mirarse a sí mismo, no encerrarse en sí mismo, en el egoísmo, sino habituarse a contemplar en la creación todas las bellezas, las superioridades que Dios puso. Entonces veo un hombre que es más inteligente que yo,
admire esa inteligencia, porque en el fondo es un reflejo de la inteligencia de Dios y es algo que a mí me debe producir alegría. Entonces veo a alguien que tiene mejores dotes musicales que yo, pues admire esas dotes musicales. O sea, como que tomar ese hábito sería como que un soporte natural que facilitaría posteriormente la acción de la gracia para que ya sea un acto meritorio, fruto de la gracia a los ojos de Dios. Y no solamente admirar, sino lo que nuestro fundador llamaba trascender, o sea, trascender de las cosas naturales a lo sobrenatural. Entonces, si veo en el caso, en fin, que puse el ejemplo del colibrí, veo la belleza, el colorido del colibrí. Bueno, ¿qué refleja esto de la Santísima Virgen? ¿Qué refleja del mundo angélico? Los ángeles deben de tener una belleza en esta línea superior, en fin, trascender, o sea, no quedarse con lo que uno está físicamente viendo a través de sus sentidos, sino trascender, y que fue lo que no hicieron esos coterráneos de nuestro Señor Jesucristo. No estaban habituados a admirar y tampoco trascendieron, y por no trascender no vieron la grandeza y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que era un hombre fuera de lo común, su porte, exactamente. Su voces. Tanto no trascendieron que se quedaron en la familia de él, en lo que él se había mostrado, porque se había ocultado, ¿no? Él había mostrado apenas su familia humana, entre comillas, su trabajo de carpintero, y no quisieron trascender para la maravilla que acababan de ver, que era la realización de una profecía, ¿no? Es exactamente eso. Y se quedaron... Y que saltaba a la vista la superioridad de nuestro Señor, o sea, Dios hecho hombre, o sea, lo que debía ser el timbre de su voz, la sabiduría con que él argumentaba, o sea, su porte, sus gestos, todo, un hombre que sin par en la historia, o sea, se necesita ser muy ciego para, independiente de la gracia, no percibir que era un hombre fuera de lo común y muy por encima de lo común, ¿no? No, y aquí inclusive resalta el evangelista que se escandalizaban a cuenta de él. No era solo que era una envidia, una falta de amor silenciosa, sino que, ¿no?, bastante vocal. Se escandalizaban directamente y lo decían y empezaron a emitir frases de desprecio. Aquí Monseñor cita a San Basilio, que no resistimos en leerlo, dice que es la envidia un género de odio el más fiero, porque los beneficios amansan a los que por otra causa son enemigos nuestros, pero el bien que se hace al envidioso le irrita más, y cuanto más recibe, tanto más se indigna, se entristece y se exacerba, porque la desazón que tiene por el poder del bienhechor es mayor que el agradecimiento por los bienes que de él recibe. Y dice más, dice, los perros se hacen mansos si se les da de comer, si se cuida a los leones se domestican, pero los envidiosos se enfurecen más con los beneficios. Realmente inapelable. Y es lo que dice el Evangelio, ¿no? Que eso es realmente de partida de alma, es impresionante, y cómo tenemos que aplicárnoslo también a nuestra vida, porque dijo, y allí no pudo hacer ningún milagro. O sea, por esa envidia, por esa reacción que tuvieron, él no hizo milagros, pero dijo, claro, no pudo. O sea, que nuestra envidia termina impidiendo a Dios hacer milagros. Nos impide ver lo sublime. Nosotros a veces no recibimos una gracia, a veces tenemos una aridez, tenemos que examinarnos, no sea que a lo mejor es porque como estamos dejando de admirar las cosas que deberíamos admirar, Dios no puede hacer milagro dentro de nuestra alma, por causa de nuestra ceguera, de nuestra mediocridad, de nuestra envidia. Muy importante eso. Y cómo esa envidia y falta de admiración lleva a una locura, porque es enteramente ilógico. O sea, para ellos era ventajoso que nuestro Señor Jesucristo fuera nazareno como ellos, eso le daba prestigio a la ciudad. Además, ellos sabían que Él había resucitado muertos, había curado enfermos. O sea, era un beneficio para los enfermos de Nazaret que nuestro Señor hiciera los milagros. Tal cual. Pero la envidia cierra esa puerta a los beneficios de Dios, es una locura, ¿no? Ahora, aquí Monseñor resalta muy bien esto, que es realmente fabuloso. Dice, ¿por qué no vieron? Porque fue por egoísmo y mediocridad. Y entonces, ¿cuál sería el antídoto de este problema espiritual nuestro, que es muy común y ciertamente no necesita una cura? Y entonces... Es lo que subrayaba el hermano Francisco. O sea, cuando nosotros admiramos y nos elevamos a las bellezas, las superioridades, aquello que nos trasciende, vamos a salir de nosotros mismos y acabamos con ese egoísmo y terminamos, casi que diría de forma natural, obviamente entra una acción de la gracia en eso,
hasta Dios, nos elevamos hasta Dios y la mediocridad queda completamente puesta de lado porque los horizontes se abren. Por eso nosotros vemos cuando una persona es egoísta, cuando una persona es... Terminamos viendo que incluso físicamente la mirada de ella es cerrada en sí. Entonces, es bonito que eso que subrayaba don Francisco, de admirar, o sea, mirar hacia, se manifiesta incluso físicamente. O sea, cuando uno mira las cosas buenas de los otros y no se regocija en las propias, que muchas veces nos las imaginamos, no porque sean realmente, terminamos saliendo de nuestro interior, y eso nos enriquece porque en cierto sentido vamos a participar de esas cualidades ajenas, ¿sí? Vamos a terminar teniendo un mayor florecimiento espiritual por causa de haber admirado. Y la gracia, obviamente, va a ser mucho más propicia a actuar en nuestra alma de ese modo. Cuando nosotros nos cerramos en nosotros mismos, significa, en el fondo de los fondos, significa que nosotros creemos que nos bastamos por nosotros mismos. Ahí que suele ocurrir, que Dios como que dice, bueno, está bien, arréglese usted. Y ahí qué pasa, es cuando la persona comienza a caer en abismos morales y en pecados, etcétera. Es por causa de eso. Se creyó demasiado por sí mismo y resultó que no dio nada. Y hay también un fruto que es lindísimo aquí en el Evangelio, Monseñor nos narra, que es también que el fruto de esa caridad, el fruto de esa admiración, se refleja en el perdón, en la capacidad de perdonar a los otros, de elevar a los otros, y ciertamente en la vida de familia, por ejemplo, ¿no? Será ese fruto de la caridad, la facilidad de perdonarse, la facilidad de unir a las familias, ¿no? Que muchas veces la falta de perdón hace que sean, ¿no? Que estén separadas, enojadas. Ahora recordé un comentario muy interesante de Monseñor John en una conferencia a la que asistí, hablando, en fin, no recuerdo si era de qué tema, pero hablando de la admiración, y él mostraba cómo las realidades físicas que Dios creó son símbolos de realidades morales y espirituales. Entonces él decía, no sé si ustedes notaron cómo Dios hizo al hombre. Dios hizo al hombre y le puso los ojos, la vista, de tal manera que el hombre no se puede ver a sí mismo. Los ojos nos sirven para ver todo lo que nos rodea, pero no sirve para vernos a nosotros mismos. Solo hasta a alguien que se le ocurrió crear el primer espejo y nos podemos ver en un espejo. Y decía él, y aún en el espejo nos vemos como no somos, porque en el espejo nos vemos al revés. Pero bueno, Dios nos hizo con los ojos para ver todo menos a nosotros mismos, porque fuimos creados en el fondo para la visión beatífica, para ver a Dios cara a cara en la eternidad. Esa no es la finalidad de nuestra creación. Y ya aquí en la tierra, por así decir, nos entrenamos para la visión beatífica, mirando, admirando las cualidades de Dios que Él puso en las otras criaturas, y no en mí, sino en los demás. Por eso solo puedo ver a los demás. Me pareció una explicación muy elucidativa para este tema. Interesantísimo. Lindísimo. Y esto también nos lleva, porque es una continuación, se podría decir, con el 15º domingo, porque en ese momento nuestro Señor envía en misión a los apóstoles, y es muy interesante el resaltar que los dos episodios están muy interconectados, porque aquí, por ejemplo, Monseñor John Clare llama mucho la atención sobre el hecho de que nuestro Señor, conociendo a la gente de Nazaret y conociendo las dificultades que tenían, y sobre todo siendo Dios, viendo las almas, Él quiso insistir en llevar a los apóstoles para que presenciasen ese episodio donde realmente la ciudad de Nazaret lo rechaza, ¿no? Pero Él sabía de antemano que iba a ser rechazado. Ahora pregunta aquí al panel, ¿por qué entonces? ¿Cuáles serían las razones por las cuales nuestro Señor decidió llevar a los apóstoles sabiendo que iban a sufrir un revés? Bueno, todo indica que la sabiduría divina de nuestro Señor Jesucristo hizo eso para que los apóstoles ya de antemano, antes de su primera misión, supieran que la vida de apostolado no es una especie de sucesión de triunfos en que uno va conquistando almas, va conquistando ciudades, va encantando a todo el mundo, va ganando aplausos. No, claro. La vida del apóstol, muchas veces, los que hacemos apostolado sabemos eso, muchas veces uno tiene que enfrentarse con el rechazo, con la ingratitud. ¿Cuántas veces? Un apóstol a veces da todo por una determinada alma, por un grupo de almas, y que recibe en premio, bueno,
ingratitud, rechazo, tibieza. Entonces ellos, ¿qué iban a hacer? Verdaderas maravillas en esa primera misión de ellos. Harían nada más, imaginen, la primera vez que son mandados, hacen milagros, expulsan demonios, curan a gente. Que ellos no pensasen que la vida de apostolado iba a ser siempre eso, que muchas veces tendrían que sufrir el rechazo como el propio hombre Dios lo sufrió, y en su propia ciudad natal, en la ciudad donde él vivía. Imagínense cómo es dura la vida de apostolado, como que diciéndoles eso, ¿no? Claro, claro. Y justamente en ese momento que Monseñor realza que la visita de Nuestro Señor a Nazaret fue subsecuente al milagro de haber resucitado a la hija de Jairo y de haber curado a la hemorroísa. O sea, había hecho grandes milagros, había resucitado muertos, un milagro portentoso. Entonces los apóstoles debían estar en una actitud así de optimismo. Dijo, no, Nuestro Señor ahora resucitando muertos, pues vamos a conquistar el mundo, ¿no? Y ahí fue a Nazaret y les mostró cómo la cosa no era tan fácil. Leemos rápidamente el Evangelio del 15º domingo para ubicarnos un poco. En aquel tiempo llamó a los 12 y los fue enviando de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran por el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. Que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía, quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos, sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Entonces, Padre Ignacio, ¿qué significa bien el pan, la alforja, el no llevar dinero, el cayado, por ejemplo, el bastón? Bueno, aquí tenemos un comentario interesantísimo de Monseñor John a este respecto, que él analiza lo que significaba en aquella época llevar el bastón, llevar un pan, llevar una alforja, llevar un poco de dinero en el cinturón. ¿Qué significaba eso en aquella época? Los viajes, sabemos que no había medios de locomoción a no ser para gente muy pudiente, caballo, camello, etcétera. Pero lo normal era hacer los viajes a pie. Entonces, el hecho de llevar 2 túnicas, de llevar un poco de dinero, de llevar una alforja con algunas cosas, de llevar comida, un pan, es lo que daba la seguridad al viajante de que él no iba a quedarse abandonado en medio del camino. Y nuestro Señor Jesucristo les exige a los apóstoles que vayan sin eso. Ellos van apenas con lo puesto, con sus sandalias y solo con una túnica. Que la segunda túnica también daba la seguridad de uno poder cambiarse de túnica cuando llegaba a un lugar. No, ellos tenían que ir con lo puesto y apenas les permite un bastón, un cayado. Les permite que lleven eso porque el cayado servía para apoyarse durante el camino y de una cierta seguridad contra las fieras, contra unos asaltantes, etc. Pero, por lo demás, no les permite llevar nada. ¿Por qué nuestro Señor quiso hacer así? Porque nuestro Señor quería que ellos se acostumbrasen a confiar enteramente en la providencia. Primer punto. O sea, ellos tenían que darse cuenta de que en su misión apostólica no iban a ser los medios financieros, la seguridad material, la que iba a conseguir la conversión de las almas. No, iba a ser la providencia. Y también quería Jesús que en la primera predicación del Evangelio, la Iglesia, a los ojos de la opinión pública, no estuviera apoyada por ninguna riqueza material. ¿Por qué? Porque esto haría que las personas se convirtieran por la pureza del Evangelio y no porque pensasen, no, estos que vienen aquí es gente poderosa. No, era gente que estaba apenas con lo puesto, por así decir, y que iban a predicar el Evangelio con toda simplicidad, con toda pureza. Y de esta forma el Evangelio penetraba con más pureza en las almas y esa predicación era hecha del modo correcto como nuestro Señor quería. Esa es la razón que como Señor John encontró a todo este mandato de nuestro Señor de que ellos no llevasen nada. Obviamente, en nuestros días esto se aplica de modo completamente diferente. Significa que nosotros no podemos poner el éxito del apostolado en que tendremos un gran edificio, que tendremos unos grandes medios. Eso es necesario,
No cabe duda de que para hacer apostolado son necesarios los medios financieros, son necesarias las estructuras, pero lo importante es la gracia. Y el apóstol no puede confundir de manera alguna la finalidad, que es la gracia, que es la conversión, con los medios. Los medios son medios y no podemos transformarlos en fin. Esa es la enseñanza de esta curiosa recomendación de Jesús para sus apóstoles. Lindísimo, lindísimo. ¿Y algún agregado de nuestros misioneros itinerantes? Bueno, pues aquí hay varios comentarios ya entrando a ciertos detalles del Evangelio, el simbolismo de ciertas condiciones que nuestro Señor pone. Entonces, por ejemplo, el hecho de haber llamado a 12. Entonces, Monseñor Juan aquí cita a Santo Tomás de Aquino, el cual explica que ese número es muy simbólico porque indica un nexo, una ligación con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento que hubo 12 patriarcas, hubo 12 tribus en Israel, entonces indica esa continuidad. Incluso hace un comentario así dice Monseñor que es muy medieval. En los medievales gustaban mucho de la numerología, buscaban simbolismo en los números. Entonces Santo Tomás de Aquino hace un comentario que me parece muy bonito, muy cándido, que 12 está compuesto de 2 veces 6, y dice que 6 es el número de la perfección, porque 6 está compuesto por los 3 números, el 1, el 2 y el 3, que sumados da 6, por eso es el número de la perfección. Luego dice él, ¿por qué mandan los apóstoles de 2 en 2? Entonces da varias razones. Por un lado, por una razón de vigilancia, de perseverancia, de que estando 2, cada uno ayuda a vigilar al otro en materia moral, para no ser seducido por las presiones del mundo, en fin, de los malos ambientes que tenían ellos que visitar. También es una lección de humildad, porque cada uno reconoce que él solo podría sucumbir, podría ser seducido por esas tentaciones. Entonces él reconoce su debilidad y se somete a la vigilancia del otro. Entonces es una lección de humildad. Luego también él se levanta y sobre las sandalias. ¿Por qué da ese detalle de sandalia? Entonces Santo Tomás dice que la sandalia tiene el simbolismo, porque el pie no queda cubierto por arriba y entra en contacto con la tierra. Es decir, el Evangelio no ha de quedar oculto, o sea, así como el pie no queda oculto, el Evangelio no debe quedar oculto y ni se ha de apoyar en las comodidades de la tierra. Luego dice, ¿por qué no llevar 2 túnicas? Dice, porque las 2 túnicas es símbolo de doblez, o sea, que los apóstoles deben de ser enteramente honestos, enteramente con un corazón limpio. En fin, es una cantidad de detalles, pero que si lo vamos a pasar todo, yo creo que el tiempo no nos alcanza. Entonces, para resumir y cerrar esta primera parte del programa, nos gustaría mucho resaltar aquí un comentario que Monseñor coloca en su comentario del Evangelio, que dice, él cita el Concilio Vaticano II refiriéndose al apostolado de los laicos, que no son solo los religiosos que nos escuchan, sino también muchas familias que se dedican al apostolado en sus parroquias, que se dedican a grupos de oración. Y justamente el Concilio Vaticano II, refiriéndose a ese apostolado, nos dice que los laicos se hacen valiosos pregoneros de la fe y de las cosas que esperamos. Se asocian sin desmayo a la vida de fe, la profesión de la fe. Esta evangelización, es decir, el mensaje de Cristo pregonado con el testimonio de la vida y de la palabra, adquiere una nota específica y una peculiar eficacia por el hecho de que se realiza dentro de las comunes condiciones de la vida del mundo. Qué bonito que Monseñor Juan quiso incluir este comentario, porque después de escuchar las aplicaciones del Evangelio, una persona que vive en familia, que vive en medio del mundo, podría decir, bueno, sí, qué bonito, esto se aplica al sacerdote de mi parroquia, se aplica a las hermanas del colegio religioso, se aplica a las monjas, a los religiosos, pero no, esto se aplica a todos y cada uno de los bautizados, y especialmente los seglares, tienen ese papel de llevar la fe hasta los lugares más recónditos, en su lugar de trabajo, en el colegio, en la universidad, en todos los sitios, con sus amigas, en el mercado. Puede llevar este mismo espíritu que nuestro Señor Jesucristo quiso que los apóstoles predicasen en el inicio del cristianismo. Cada uno tiene que llevarlo a todos los ambientes donde se mueven.
Monseñor resalta cómo en el bautismo, lo dice el catecismo, recibimos la condición de reyes, de profetas y sacerdotes. Entonces la condición de profeta, el profeta es el que tiene que predicar, llamar a la conversión en medio de, en fin, de un ambiente de pecado y olvido de Dios. Y como todos los laicos, hoy en día que vivimos en un mundo ateo y materializado, tenemos que ejercer ese apostolado profético, ¿no? Entonces pasamos a la segunda parte del programa, que son las noticias. La primera es que más de 2 millones de peregrinos veneraron la sábana santa de Turín durante su última ostensión. 2 millones, no es error, ¿eh? Aquí es realmente en poquísimo tiempo, 67 días. La noticia de Gaudium Press nos narra que Monseñor Cesare Nosiglia, arzobispo de Turín, hizo un balance satisfactorio de la, cita, sobrecogedora experiencia de la ostensión pública de la Sábana Santa llevada a cabo durante 67 días y que motivó la visita del Papa Francisco a la ciudad. Quería hacer un comentario, hermano Gustavo, sobre esta noticia. Es una maravilla que haya habido esa devoción de 2 millones de peregrinos, pero este dato nos muestra lo siguiente, es que está bien, algunos todavía se empeñan en vano, ¿no?, en discutir la autenticidad de la Sábana Santa. Tal cual. Y, en fin, no vamos a entrar en ese tema, que es extensísimo, pero, en fin, tantas y tantas pruebas hay de la autenticidad de la Sábana Santa, pero una de las pruebas es que 2 millones de personas se vean atraídas en tan poco tiempo por aquello que, según el partidario de la tesis de la falsificación, sería un paño completamente sin interés, falsificado. No, son 2 millones de personas que se sienten atraídas y es para estar delante, si no me engaño, es una cuestión de 2 minutos, ¿no?, que cada grupo puede estar, no recuerdo exactamente el tiempo, pero es un tiempo mínimo que se puede estar delante de este lienzo sagrado y las personas no se preocupan, viajan, hacen un viaje largo para poder estar ese pequeño instante delante de esta reliquia. Eso, para quien tiene fe, es casi una prueba más firme que las decenas de comprobaciones científicas que apuntan a la autenticidad de la Sábana Santa. Lindísimo. La siguiente noticia de Gaudium Press también nos narra que la Arquidiócesis de Manila recibirá el símbolo peregrino del Congreso Eucarístico Internacional. Como ustedes saben, el próximo Congreso Eucarístico Internacional tendrá lugar en la ciudad de Cebú, en las Filipinas, y realmente promete tener una gran cantidad de peregrinos que participarán de todas partes del mundo. La visita del símbolo hace parte de la preparación espiritual del evento, que busca dar oportunidades para experimentar y entender la Eucaristía como un encuentro transformante con el Señor. Así lo recordó el cardenal Luis Antonio Tagle, arzobispo de Manila, y realmente, por lo que parece ser, si de la última vez que fue el Santo Padre se reunieron 6 millones o cercano, entonces ciertamente será un congreso eucarístico muy, pero muy atendido, ¿no? Interesante, hermano Gustavo, que esa cruz es el símbolo elegido, es la cruz de Magallanes, que simboliza la cristianización del país desde el año 1521 y que además es portadora de una reliquia de inestimable de valor. La cruz de Cristo, de la cual una reliquia es incrustada en la cruz de Magallanes, es verdaderamente nuestra esperanza de gloria, afirma el arzobispo. Claro, tiene una reliquia de la verdadera cruz, ¿no?, del Lignum Crucis. Claro. También en otro orden de cosas, se está, como ustedes saben, preparando aquí en septiembre el Encuentro Internacional de las Familias, que realmente será el marco de un evento lindísimo, donde se va a resaltar muy bien el valor de la familia, el valor central que tiene en la evangelización. Y el Santo Padre, dirigiéndose a las delegadas de la Conferencia Internacional Católica de las Guías, volvió una vez más a valorizar a la mujer y no a ideologías que atentan contra la familia y el matrimonio. Interesante que se coloque en equilibrio ese concepto de valorizar a la mujer, que no tiene ninguna oposición con el concepto católico de familia y matrimonio, contrariamente a lo que se dice por ahí y a lo que muchos instrumentalizarían encantados si pudieran, claro, las palabras del Papa o las palabras de la doctrina católica. O sea, la dignidad de la mujer no está en absoluto discutida con su papel indispensable en la familia cristiana y en el matrimonio cristiano, matrimonio verdadero. Ese papel que tiene la mujer que Dios le ha dado de ser madre,
educar a los hijos con el afecto materno, con aquella riqueza que tiene el instinto materno, es algo completamente insustituible. Y no es lo que dicen ciertas ideologías de que eso es una esclavización de la mujer, que eso reduce la dignidad de la mujer, la libertad de la mujer. No, muy al contrario, son dos cosas completamente armónicas. Es muy importante que se recuerde en estos tiempos que corren ese dato tan importante de la doctrina católica. Y aquí también señaló el Papa, es muy interesante, que estamos en un mundo en el cual se difunden las ideologías más contrarias a la naturaleza y al diseño de Dios sobre la familia y sobre el matrimonio. Y esto es un aviso interesante también para las mamás que nos están escuchando, ¿eh? Se trata pues de educar a las niñas no solo en la belleza y en la grandeza de su vocación de mujer, relación justa y diferenciada entre el hombre y la mujer, sino también asumir importantes responsabilidades en la iglesia y en la sociedad. Entonces realmente nos coloca en una perspectiva muy interesante, sobre todo en estos momentos donde realmente la familia está siendo desafiada y atacada, ¿no? Y con esto entonces pasamos a una pausa para nuestros auspiciantes y enseguida volvemos. En esta pausa damos nuestro agradecimiento a uno de los auspiciantes del programa, comentandolosevangelios.com. Se trata de la primera website que ofrece las obras de Monseñor Joan Scognamiglio Cladias, fundador de los Heraldos del Evangelio, en formato ebook y de descarga automática. Los creadores de la website, New Insights Multimedia, ponen a disposición del público libros y próximamente música, todo al alcance de un clic. Los ebooks también se encuentran disponibles en la tienda de Google Play y iTunes. Enriquezca su lectura y meditación de las Sagradas Escrituras en cualquier momento, lugar o circunstancia, ya sea en su tablet o teléfono móvil. Visite comentandolosevangelios.com, clique tienda y como privilegio exclusivo de la audiencia de lo inédito, reciba un 10% de descuento utilizando el cupón Evangelio10, Evangelio 10. Visite hoy mismo comentandolosevangelios.com y ayúdenos a evangelizar la Internet. Retomamos en el siguiente segmento del programa con las preguntas de los oyentes y respuestas. Emiliano de Toronto pregunta, ¿podrían explicar qué pasa exactamente en nuestra persona en el momento en que somos bautizados? Bueno, una pregunta muy interesante. Una persona es hija de otra cuando recibe de esa otra su naturaleza. Entonces somos hijos de nuestros padres porque recibimos de ellos la naturaleza humana. Entonces cuando somos creados como seres humanos. Pero en el momento en que somos bautizados, Dios nos infunde la gracia. O sea, Él nos infunde en ese momento, a través de la gracia, nos infunde su vida divina. O sea, somos elevados de hombres a tener en nosotros, como que a circular en nuestras venas la vida divina. Entonces por eso pasamos a ser hijos de Dios, porque en ese momento Dios nos comunica su vida, la vida divina, así como nuestros padres nos comunicaron la vida humana en el momento de nosotros ser engendrados, en el momento del bautismo, Dios nos infunde su vida divina. Entonces pasamos a ser hijos no por naturaleza, sino por la iglesia usa la palabra, por adopción, somos adoptados como hijos de Dios. Pero es una adopción que es algo mucho más que la adopción que se da en una notaría, donde va una persona, hace un documento y un niño que no es su hijo biológico pasa a ser su hijo y es beneficiario de todos los derechos de un hijo de ese nuevo padre adoptivo, pero el hijo biológicamente sigue siendo hijo de los padres que lo engendraron. Es un simple documento. Cuando somos bautizados es algo mucho más que eso, porque de hecho la vida de Dios comienza a actuar en nosotros. Y esa vida, que es la vida de la gracia, esa vida que se llama por eso sobrenatural, que está por encima de la naturaleza humana, es la que nos permite a nosotros, nos da las fuerzas que no tenemos para practicar los mandamientos y para practicar actos meritorios. Es Dios que nos comienza a infundir las virtudes que nos justifican delante de Él para ganar la vida eterna. Entonces Dios nos infunde la fe. Por ejemplo, cuando uno escucha, un niño bautizado escucha la explicación del misterio de la Santísima Trinidad, que le dice son 3 personas, pero es un solo Dios verdadero, el niño bautizado acepta eso, no lo entiende, pero lo acepta. ¿Por qué? Porque en él fue infundida la virtud de la fe, y él comienza como que a ver con los ojos de Dios, y por eso acepta esas verdades que su razón humana natural no le permite alcanzar, que es el misterio de la Santísima Trinidad.
podemos tener una fortaleza que no es propia de nosotros, es lo que explica el heroísmo de muchos mártires. Un San Lorenzo que murió asado en una parrilla y aguantó hasta el final, hasta le dijo al verdugo, voltéame que ya estoy cocinado por un lado. Eso no es propio de la naturaleza humana, los hombres no tenemos una fortaleza para resistir eso, es la fortaleza de Dios actuando en nosotros. Entonces un ejemplo bonito que daba Monseñor Juan es más o menos como un pedazo de acero que usted lo mete en la forja y el acero prende fuego. Usted ve y no ve el acero, usted ve fuego. El acero no dejó de ser acero, pero tomó la forma, la apariencia del fuego. Entonces nosotros seguimos siendo hombres, pero comenzamos a comportarnos o a tener características de Dios, porque Dios nos infundió su vida. Entonces es el principal efecto del bautismo, es eso, y a raíz de esto nosotros pasamos a ser miembros de la Iglesia Católica, miembros del cuerpo místico de Cristo, y todos los méritos y las gracias que nuestro Señor compró en la redención, pues pasan a operar maravillas en nosotros y a llevarnos en el camino de la santificación y de la salvación eterna. Bien, entonces si me permite, el hermano Francisco, completando un poco, ya que él recordó un ejemplo dado por Monseñor Juan, me hizo recordar un ejemplo, otro, sobre lo que es la gracia, que es muy didáctico, sobre todo para enseñar así para niños y muy bonito. Que él dice que si nosotros imaginásemos, por ejemplo, uno tiene un gatito en casa, un perrito, y de repente, de la noche a la mañana, el perrito continúa siendo perrito, pero adquiere la vida humana. O sea, él comienza a hablar con nosotros, a tomar las comidas con nosotros, entiende todo lo que le decimos, tiene inteligencia, o sea, pasa a tener una vida humana sin dejar de ser perro. Está bien, eso ya sería impresionante. Pues es mucho menos de lo que ocurre con nosotros con la gracia, porque nosotros continuamos siendo criaturas humanas, pero la vida divina pasa a habitar en nosotros. Y entonces pasa lo mismo en una proporción infinitamente mayor de lo que pasaría con el perro, que continúa siendo perro, pero también es humano y forma parte de nuestra vida humana del día a día. Un ejemplo así que para hacer entender este misterio insondable de la gracia para gente joven, para niños, es muy útil. El otro ejemplo que Monseñor daba en otra ocasión era, ¿se recuerdan la estatua del Moisés de Miguel Ángel, ¿no? Que Miguel Ángel, cuando terminó de esculpirla, le pegó con el martillito en la rodilla y le dijo, habla, ¿por qué no hablas? Porque la estatua es de un tal realismo que tiene la forma de un hombre perfecto, con todos sus detalles, del cabello, las venas, en fin, pero la estatua no habla porque es un pedazo de piedra. Él no logró transmitirle, él quería transmitirle vida humana a esa estatua. Entonces la estatua, dice él, esa estatua era una creación de él, era una obra de él, pero no era un hijo. Si él hubiera logrado infundirle un alma a esa estatua y la estatua hubiera cobrado vida, hubiera sido elevada a su naturaleza humana, la de Miguel Ángel, ¿no? Y lo que hace nuestro Señor es eso, de criaturas nos infunde su vida divina. Lindísimo. María de North York nos pregunta: en mi casa hay ruidos inexplicables. Mi niña tiene problemas para dormir porque tiene muchas pesadillas y últimamente me despierto a las 3 de la mañana sobresaltada y con miedo escuchando voces. Necesito un consejo porque me encuentro bastante perturbada. Bueno, es un tema muy interesante y que María hace muy bien en preguntar qué puede significar eso. Encontramos así varias vías que es bueno que María vea cuál de ellas puede explicar esa situación. Puede ser que Dios haya permitido a algún alma del purgatorio o algunas almas que causen esas perturbaciones para pedirle oraciones. De repente personas que durmieron en esa casa antes de que ella viviera, no sé si es una casa que ella compró o en el lugar donde fue construida esa casa, y están pidiendo oraciones, muchas veces pidiendo a un sacerdote que celebre algunas misas por almas del purgatorio, especialmente por esas almas que podrían estar causando esos problemas, en fin, esos fenómenos se resuelvan. Pero también puede ocurrir que el origen de estos fenómenos sea un origen preternatural, un origen diabólico. En este caso, lo que María debe hacer es dirigirse a su parroquia y pedirle al párroco que le oriente, pidiéndole si no puede dar una bendición especial a la casa, rezando a Dios para que expulse los demonios que pueden estar causando esas perturbaciones, y si el problema continúa, tal vez hablar en el obispado
que le orienten de quién es el exorcista de la diócesis y que pueda hacer un exorcismo local en la casa, o sea, un exorcismo pidiendo a Dios que expulse los demonios que puedan estar causando esas perturbaciones en su casa. Con ese poder que la Iglesia recibió de nuestro Señor Jesucristo y que, por cierto, está en el Evangelio que acabamos de comentar, el Evangelio del 15º domingo del tiempo común, seguramente ese problema será resuelto. Muchas veces Dios permite que el demonio tenga una cierta acción sobre algún lugar, porque en ese lugar se pudieron cometer pecados en el pasado, cualquier cosa así, pero el poder de la sangre de nuestro Señor es más fuerte y seguramente con esas oraciones todo se resolvería. De cualquier manera, el mejor exorcismo es una buena confesión, es el rezo del Santo Rosario y es una vida sacramental. Si María y su familia hacen eso, seguramente el demonio que está causando esas perturbaciones no podrá resistir y tendrás que marcharse de casa. Si es que es un demonio, porque probablemente, o sea, no sé, pero tal vez no lo sea. Muy bien, entonces pasamos al último segmento, que es la sugerencia de la semana, que es una website, un libro, lo que podamos aconsejar a nuestros oyentes para su bien espiritual. Bueno, yo les recomiendo un libro que el título es un poco sorprendente, pero van a entender por qué. El libro se llama Léeme o Laméntalo, ni más ni menos. Léeme o Laméntalo. O sea, si este libro nuestros oyentes no lo leen, lo lamentarán. Y es un libro escrito por a principios del siglo pasado por el padre Paul O'Sullivan. Y es un libro a respecto del purgatorio. Libro interesantísimo, corto, un libro que se lee en 1 o 2 noches y que nos da una síntesis con ejemplos de toda la doctrina de la Santa Iglesia a respecto del purgatorio, de las penas del purgatorio, de cómo las almas pueden salir de allí, por qué debemos rezar por ellas, cómo podemos ayudarlas, e inclusive la ayuda que las propias almas del purgatorio tienen permitido por Dios concedernos a nosotros en ciertas ocasiones. Este es un libro utilísimo que lo pueden encontrar escribiendo en Google, Léeme o Laméntalo. Les aparecen varios sites católicos donde el libro se puede bajar, no tiene derechos de autor porque es un libro muy antiguo, y les aseguro que leyéndolo en 1 o 2 noches les será utilísimo para su vida espiritual. Lo ponemos entonces en la nota del programa. Hermano Francisco, ¿alguna sugerencia? Bueno, yo quería sugerirles hoy un libro muy, muy entretenido y de mucho provecho espiritual. Se trata de la colección de los sueños de San Juan Bosco. Ahí les mando el enlace para que lo bajen también gratuito ahí del internet. Es una serie de sueños que realmente eran sueños, revelaciones, por lo que van a ustedes a descubrir en la lectura. Y estos, por eso le digo que son entretenidísimos, porque son verdaderas aventuras que él vivió en los sueños y que él contaba en San Juan Bosco a los niños, a los birriquinis del oratorio en las noches, lo que él llamaba las buenas noches, que antes de irse todos a dormir, ya después de la comida, al final de la noche, de la tarde, él les contaba así cosas vivas y cortitas con enseñanzas morales y con consejos. Entonces ahí él fue contando a lo largo de la vida una cantidad de sueños impresionantes, muchos de ellos proféticos que hablan de situaciones que el mundo está viviendo en este momento. Entonces, en fin, ahí se los recomiendo mucho, Los sueños de San Juan Bosco. Muy bien, lindísimo. Y en este rincón les recomendamos un CD especial que acaba de ser lanzado, que es en conmemoración de los 500 años del nacimiento de Santa Teresa de Ávila, que será conmemorado ahora en octubre del año 2015. El CD se llama Santa Teresa, el Carmelo en canto gregoriano, y es por el coro de los Heraldos del Evangelio. Son 32 pistas de una música realmente lindísima, paradisíaca, y que refleja muy ampliamente la vida monástica carmelitana y todas sus tradiciones. Pueden descargarlo en comentandolosevangelios.com/tienda, y como privilegio especial para nuestros oyentes pueden utilizar el código podcast500 y beneficiarse con un 20% de descuento. El código es entonces podcast500. Y con esto llegamos al fin del episodio número 7 de Lo Inédito sobre los Evangelios. Les esperamos de aquí a 15 días con nuevas consideraciones, comentarios y sobre todo poniendo en realce esta obra magnífica de Monseñor John Cla, Lo Inédito sobre los Evangelios, que ya está en 4 idiomas y también cubre 7 volúmenes de realmente una sabiduría
y espiritualidad fabulosas. Y con esto nos despedimos. Padre Ignacio. Bueno, muchas gracias una vez más por haberme permitido participar de este podcast tan famoso y que ya va haciéndose conocido por el mundo entero. Y les pido a todos sus oraciones, y en la Santa Misa estarán incluidos todos los oyentes de nuestro programa. Oye, muchas gracias, Padre Ignacio. Hermano Francisco, entonces, hasta la próxima. Bueno, hermano Gustavo, muchas gracias por invitarme de nuevo, y a todos los oyentes, que la Virgen los colme de bendiciones. Salve María. Salve María a todos. Lo inédito sobre los Evangelios es una producción de New Insights Multimedia. www.comentandolosevangelios.com